Hay momentos en la vida espiritual en los que sin darnos cuenta podemos ofrecer al Señor algo que Él nos ha pedido o que no ha ordenado. Tal vez aquello que aparenta ser adoración, servicio o entrega, pero que no nace de la obediencia ni del temor reverente al Señor. Hoy más que nunca estamos rodeados de imitaciones, emociones disfrazadas de unción, experiencias pseudo espirituales que no están registradas en las Escrituras, hábitos religiosos sin comunión, palabras sin respaldo de una vida rendida a Cristo, emociones y prácticas que Jesús, nuestro Señor, jamás enseñó, jamás vivió, ni mucho menos efectuó en su vida. Son cuestiones que ponen en tela de juicio muchas prácticas en las iglesias de este tiempo. ¿Qué diría Dios acerca de aquellos que flagrantemente tergiversan la verdad de la adoración al Señor? ¿Qué pensaría el Señor de aquellos que cambian la adoración bíblica por arrebatos, por prácticas caóticas de éxtasis? De quienes afirman profetizar en su nombre, pero dicen cosas erróneas. De quienes sustituyen el Evangelio de Cristo por vanas ilusiones de salud y riqueza. Esta tarde meditaremos acerca de lo que significa el fuego extraño. Hay dos sacerdotes del pueblo de Israel que llevaron a cabo una adoración que no fue correcta delante de Dios, como muchos en este tiempo suelen llevar a cabo. La palabra del Señor nos habla de manera seria en esta tarde y debemos usted y yo poner atención a lo que dice la exhortación de nuestro Dios. Antes vamos a pedir la dirección del Señor. Amado Señor, te damos gracias porque nos permites abrir este santo libro una vez más y meditar en la enseñanza específica de este día. Señor, ayúdanos a entender cuál es la adoración sincera, la adoración verdadera que tú quieres delante de ti, y no ofrecer un fuego extraño, un fuego que tú no apruebas, que puede traer juicio a nuestra vida. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Una vez más doy gracias a Dios por la oportunidad de estar juntos y poder meditar en las Escrituras. Te quiero invitar a que abras la Biblia en el libro de Levítico capítulo 10 para leer del versículo 1 al 3. Dice así la palabra del Señor. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová, y los quemó y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová diciendo: en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Tremenda situación, tremenda experiencia que vivieron los hijos de Aarón. La palabra del Señor nos habla de que no eran charlatanes, no eran chamanes ni vendedores de serpiente que se infiltraron en el campamento de Israel con el fin de difundir supersticiones de los cananeos entre la gente, sino que se trataba de dos sacerdotes de Dios. Fueron los hijos mayores de Aarón, el hermano de Moisés, líder y legislador de Israel. El llamamiento de Aarón y sus hijos al sacerdocio está registrado en Levítico capítulo número 8, donde el Señor les pone como ministerio específico el ser quienes se encargaran de mediar entre el pueblo y Dios a través de sacrificios, de ofrendas, intercediendo por el pueblo y distinguiendo lo puro de lo impuro. La consagración y designación de estos hombres exigía pureza, exigía entrega, santidad sobre todo, reverencia y obediencia absoluta delante del Señor. Nadab y Abiú eran aparentemente hombres justos, hombres buenos que amaban al Señor. Sin embargo, la Escritura, como lo acabamos de leer, nos habla del error que ellos cometieron. Nadab y Abiú eran hombres que habían sido llamados por el Señor para ejercer el sacerdocio. Eran gente reconocida como principales de los hijos de Israel, allá en Éxodo capítulo 24, versículo 11. Ahora, las Escrituras no los presentan como hombres malos, como hombres siniestros, o que
tuvieran en su mente maquinaciones para hacer daño delante del Señor. El error de estos jóvenes fue que no obedecieron al pie de la letra lo que Dios había ordenado. Dios había dado instrucciones precisas en el libro de Levítico y también en el Éxodo a Moisés para del pueblo de las tribus de Israel tomar una, la tribu de Leví, y de ella la familia de Aarón, para ser siervos fieles, sacerdotes delante del Señor. Aarón, como sumo sacerdote, iba a ser el encargado de llevar a cabo todos los sacrificios, holocaustos y todas aquellas ofrendas de expiación y de honra y de alabanza al Señor. Pero sus dos hijos, los hijos mayores de él, después de Aarón, Nadab seguía en esa línea directa, y a falta de este sería Abiú. Eran hombres que el Señor había llamado de una manera especial. Sin embargo, el capítulo 10 de Levítico nos habla de que ellos fallaron porque ofrecieron un fuego extraño delante de Dios. ¿De qué se trataba ese fuego extraño? ¿En qué consistió el error de estos jóvenes? ¿Sabes tú que la expresión hebrea traducida como fuego extraño es shara, que significa fuego ajeno, profano o no autorizado? No era simplemente un fuego físico diferente, sino una ofrenda que no estaba registrada delante del Señor, una adoración defectuosa, irreverente y soberbia. Nadab y Abiú tomaron fuego de alguna fuente que no era el altar de bronce y lo utilizaron para encender sus incensarios. Tal vez lo tomaron de una antorcha o de una fogata o de alguna tienda lejos del campamento, o tal vez de una fogata que ellos mismos emitieron ese fuego, no del fuego del Señor. Quiero recordarles que Dios mismo había hecho encender en el altar, que era uno de los muebles, en el altar de bronce del campamento, del santuario del Señor, con fuego del cielo. Dice Levítico capítulo 9, versículo 24, y salió fuego de delante de Jehová y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar, y viéndolo todo el pueblo alabaron y se postraron sobre sus rostros. Cuando Aarón, como sumo sacerdote, efectuó el primer sacrificio delante del Señor, un sacrificio especial, dice la Biblia que salió fuego de delante de Jehová y consumió el holocausto. Cuando Aarón había puesto la grosura del animal que había sacrificado, en ese momento Dios hizo encender un fuego que vino de parte de él. Y la orden era que cada uno de los sacerdotes debía de tomar de ese fuego que Dios había producido, y debían de cuidarlo y debían de mantenerlo para ofrecer en cada holocausto, en cada ofrenda que se llevaba delante del Señor. En Levítico capítulo 6, versículo 13, el Señor había sido bien preciso en decir: el fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Esa era la encomienda, esa era la orden de Dios. Ahora, Nadab y Abiú eran dos jóvenes que habían subestimado a Dios. Hermanos, yo quiero decirles que cuando Dios nos pide algo y cuando Dios es preciso en lo que está ordenando, nosotros no podemos tergiversar la orden de Dios, no podemos añadir ni quitar lo que Dios había hecho. Y ese fue un grave error de los jóvenes, porque ellos mismos se pusieron de acuerdo en un momento que Dios no ordenó, y en el primer día, digamos, de su ministerio como sacerdotes, ofrecieron un fuego que no venía de la fuente de Dios, no venía de lo que Dios había dicho, sino de su parecer. Y tal vez esta ofensa puede parecerte para ti insignificante, o para alguien acostumbrado al tipo de culto informal y autoindulgente, un culto que se hace a la ligera, no habiendo sido consagrado al Señor, y que para nosotros nos puede parecer algo pues que no tiene importancia. Pero con Dios no se juega. Dios es un Dios serio. Por eso cada domingo que tú te presentas delante de Dios a ofrecer una adoración, pregúntate si esa adoración no es algo extraño o algo que Dios no mandó, sino que estás ofreciendo algo que realmente el Señor ordenó.
El punto crucial de su pecado de estos jóvenes fue acercarse a Dios de una manera descuidada, contumaz e inapropiada, sin la reverencia que Dios merece. Fueron rebeldes a lo ordenado por el Señor en cuanto al sacrificio de animales. Pusieron fuego extraño en su incensario. La respuesta del Señor a la acción de estos jóvenes no se hizo esperar, y nos dice el versículo 1 del capítulo 10 de Levítico que al ofrecer fuego extraño que él nos mandó, el versículo 2 dice: y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Estos jóvenes se expusieron al juicio y a la sentencia directa del Señor. Es un relato aleccionador y aterrador porque vemos el juicio del Señor inmediato. Estas personas murieron por el fuego del Señor. Y así como Dios había puesto fuego de él en el holocausto que había levantado Aarón, en este momento estos jóvenes recibieron el juicio con el mismo fuego de Dios. Saben, hermanos, Dios es un Dios santo, un Dios justo. Y esto debe de hacernos simbrar y de hacernos pensar, sobre todo para todos aquellos que estamos dirigiendo el culto de Dios o que pertenecemos al grupo de alabanza, al grupo que lleva la adoración, que sirve de alguna manera de mediadores para llevar y llevar al pueblo a adorar al Señor. Debe de movernos a pensar cómo estamos viviendo delante de Dios y qué clase de adoración estamos ofreciendo. Lamentablemente, este incidente aquí en Levítico, Dios nos ofrece una poderosa advertencia sobre la santidad de Dios. Cuando tú te acercas a adorar a Dios, debe ser una adoración santa, una adoración sincera y una adoración de acuerdo a los parámetros que Dios ha dicho. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos, podemos acarrear juicio delante del Señor. La historia de Nadab y Abiú es una de las advertencias más solemnes en la Biblia. Estos dos hombres consagrados al sacerdocio cometieron un acto aparentemente devocional, pero contrario al mandamiento divino. ¿Por qué? Porque ofrecieron fuego extraño, es decir, un fuego que Dios no había ordenado, en un momento que Dios no les había pedido, en una situación donde ellos, a su parecer, lo hicieron a su manera. Su castigo fue inmediato y severo, mis hermanos. Murieron consumidos por el fuego del juicio divino, justo en el mismo lugar donde pretendían ministrar. Este relato expone de manera contundente que no todo acto de adoración a Dios es aceptable delante de Él. Tal vez sea tu cántico o la lectura que haces o una oración, o tal vez tocar un instrumento o cantarle a Dios. Puede ser que tú estés ofreciendo un fuego extraño cuando no tienes una vida que respalda lo que estás haciendo, una vida de santidad. Y es que muchos cristianos en este tiempo están viviendo una vida doble que no honra al Señor. Y a lo mejor tú no te estás dando cuenta, pero estás haciendo cosas que con manos sucias, con un fuego ajeno al que el Señor ha señalado en su palabra. Esto nos muestra que no siempre se ofrece una adoración verdadera al Señor. Y esta se basa a veces en emociones o iniciativas humanas, pero no bajo los parámetros de Dios, no bajo la dirección, no bajo la obediencia del Señor. Ahora, quiero que entiendas que mientras el pueblo adoraba reverentemente, estos dos jóvenes entraron apresuradamente al tabernáculo, encendieron incienso en un momento no indicado, y ambos al mismo tiempo, cuando Dios había dicho que solamente uno, y el sumo sacerdote, era el que podía entrar en el lugar santísimo y poder ofrecer ese fuego de Dios. Pero estos jóvenes usaron fuego no de Dios y no tomado del altar del sacrificio, del altar de Dios. Esta transgresión fue tremenda delante de Dios, que despertó la ira en el Señor. En lugar de provocar que el Señor se gozara con esa adoración, provocaron la ira de Dios. Ahora esto nos lleva a nosotros a reflexionar qué clase de adoración presentamos delante de Dios. Ahora, ellos no eran ignorantes. Si hubiera sido por ignorancia,
La ley permitía expiación mediante una ofrenda por el pecado en Levítico capítulo 4. Pero este no fue el caso. Ellos actuaron bajo su propia idea, bajo su propia opinión, y ellos se vieron afectados con sus mismas consecuencias. Este acontecimiento reveló que el sacerdocio, la ofrenda, era algo muy importante y algo santo delante del Señor. Hoy en día, aunque no somos sumos sacerdotes ni levitas, sí somos llamados a ofrecer un sacrificio vivo delante del Señor, como dice Primera de Pedro 2:9, que nosotros somos el pueblo de Dios, el sacerdocio, el linaje escogido para ofrecer, ¿verdad?, al Señor y para proclamar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz admirable. Acercarnos a Dios debe de ser todo un momento de devoción, donde tú en lo personal te acercas con un corazón reverente, con un corazón sincero, contrito y humillado delante de Dios. El llegar con un fuego extraño en nuestro tiempo delante de Dios sería no obedecer al Señor, no darle a Dios lo que Él ha mandado. Sabemos que nuestra vida, dice la palabra de Dios, debe de ser un sacrificio vivo, una ofrenda grata delante del Señor, y a veces no se entiende esto. Cuando nosotros vamos a la palabra de nuestro Dios, allá en Romanos capítulo 12, versículo 1, el Señor dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Cuando llegamos delante de Dios manchados de pecado, con una doble vida, una vida bajo el adulterio, la fornicación, la maldad, no podemos nosotros decir que estamos ofreciendo una verdadera adoración y por tanto un fuego correcto delante de Dios, sino lo contrario, un fuego extraño. Recordemos que Dios es un Dios de órdenes y leyes precisas, y usted y yo tenemos que obedecer como Dios dice. Dios nunca les mandó ese fuego y la ley era clara al respecto. No ofreceréis sobre él incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación. Éxodo capítulo 30, versículo 9. El fuego para el incienso era muy claro, tenía que ser del altar de bronce, del altar de Dios. Y estos jóvenes no lo hicieron así. En este tiempo también ofrecer un fuego extraño significaría actuar según nuestros propios caprichos, según lo sentimos y bajo nuestras emociones, pero no de acuerdo a la voluntad de Dios. Yo aquí quiero hacer énfasis porque muchas iglesias y congregaciones llegan delante de Dios sin una sincera humillación, sin una verdadera adoración en espíritu y en verdad como Dios lo quiere. Llegan al Señor con ideas de hombres, con enseñanzas que no son de acuerdo a los mandatos bíblicos. Enseñanzas falsas como la risa santa, el polvo de oro, el aceite de la santa unción, el vómito santo, la patadita de la unción, el hecho de tumbar personas con tocarles en la frente, así como doctrinas torcidas, son partes de ese fuego extraño que Dios no ha ordenado a los creyentes en el Nuevo Testamento. Esto sin dejar de mencionar el Evangelio de la Prosperidad, donde una de las enseñanzas más populares es que toda persona, todo creyente debe declarar con su boca para recibir lo que decreta. Si tú lo reclamas, si tú lo decretas y lo afirmas con suficiente fe, será tuyo. Y esto es algo incorrecto delante del Señor. El hecho de decretar o de declarar no es bíblico, porque ¿quiénes somos nosotros para decir o para decretar? Es Dios quien puede y quien ha decretado en nuestra vida promesas y lineamientos, órdenes y principios que usted y yo debemos ceñirnos. Quiero concluir diciendo que la historia de Nadab y Abiú es una advertencia solemne que trasciende el tiempo. Nos recuerda que Dios es santo y exige que quienes se acercan a Él lo hagamos con reverencia, con santidad, con obediencia y un corazón limpio. Ofrecer fuego extraño en la Biblia, mis hermanos, no se trata
solamente de realizar actos litúrgicos incorrectos o rituales externos no autorizados. Implica también actitudes internas equivocadas como el orgullo, la autosuficiencia, la irreverencia, el pecado o una adoración sin corazón. Una vida desordenada de doble moral, como ya lo dije antes, adulterio, fornicación, es ofrecer un fuego extraño al Señor. Por eso, antes de entrar a la presencia del Señor, cada domingo, cada culto o en tu devocional individual, debes de pensar cómo lo estás haciendo. Examina tu interior, mi hermano. Y si llevas contigo enojo, envidia, amargura, altivez, pecado, pídele perdón a Dios. Y si es así, detente, arrepiéntete antes de ir delante del altar del Señor. Hermanos, Dios no busca formas externas, vacías, sino adoradores en espíritu y en verdad. Personas que adoren de acuerdo a la palabra de Dios y de acuerdo a una relación íntima con el Señor verdadera. No juegues con lo consagrado, mi hermano. No juegues con el Señor, con lo que Él ha dicho en su palabra. No tomes livianamente su altar. Que tu adoración sea genuina, verdadera, auténtica, santa delante de Dios. Hay un texto de la palabra que nos debe de mover y está en el Antiguo Testamento y está precisamente en la Escritura que dice: en los que a mí se acercan me santificaré y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. ¿Cómo te estás acercando a Dios? ¿Con un fuego extraño? ¿Con un fuego contaminado? ¿O con un fuego ardiente que sale con un corazón sincero y humillado delante de Dios de lo profundo de tu corazón? Veamos con qué clase de adoración usted y yo nos estamos acercando al Señor. Que sea nuestro fuego verdadero y no un fuego ajeno, un fuego extraño delante del Señor. Que Dios te bendiga. Dios, enséñanos a honrarte de manera íntegra delante de ti. Quita de nosotros la apariencia, el pecado, la maldad y aquellas acciones, aquellas actividades religiosas que no edifican. Dios, permítenos adorarte de una manera sincera, que nuestra vida se rinda delante de ti para que tú seas glorificado. Señor, tú no te impresionas por acciones externas, sino tú buscas corazones sinceros delante de ti. Ayúdanos, Señor, a adorarte de manera verdadera. En el nombre de Jesús. Amén. Espero que la reflexión de esta tarde haya sido de bendición para tu vida. Nos vemos en la próxima sesión. Un abrazo, bendiciones de lo alto.